Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Ruego al Señor que se encuentren bien, que estén disfrutando de la presencia del Señor en sus vidas, por ende, la gloria, la presencia de Él en sus hogares, ¿m? Sabiendo que cuando nuestra comunión es intachable, es constante, permanente con el Señor, la paz de Él gobierna nuestros corazones, nuestra mente, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, esperemos y espero que ya hayamos orado, cada uno en nuestros hogares, o tal vez después de, de compartir esta enseñanza, dediques el tiempo de oración. Estamos hablando y estamos aprendiendo juntos sobre la oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo, principalmente a ser hábiles oidores para ser eficaces practicantes de lo que el Señor nos enseña. Oramos, amado Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Señor de señores, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo, pidiéndote, Señor, que en este tiempo nos ayudes a entender, nos ayudes a practicar la obediencia, a desarrollar la dependencia a ti, Señor, a través de tu palabra en la oración, Señor. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por tu misericordia cada día, Señor, en nuestras vidas, ya que ella se renueva día a día. Gracias, Señor. Bendícenos en este tiempo, ayúdanos a aprender a orar, a perfeccionar nuestra oración, a ser hijos tuyos que oremos con temor, con fe, con inteligencia, pero por sobre todas las cosas con dependencia a ti, Señor. Amado Dios, rogamos esta bendición, agradecidos desde ya en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos queridos, entonces en la primera clase habíamos visto los distintos motivos o causas o posibilidades por las cuales el Señor no responde las oraciones. En primera instancia habíamos visto que Dios no oye a los pecadores, es decir, a aquellas personas que todavía no se han reconciliado con Él. También veíamos que la presencia de Dios, la persona de Dios está lejos de los impíos, pero que sí Él oye la oración de los justos, ¿no? También habíamos visto que uno de los motivos por lo cual el Señor nos responde una oración a un hijo suyo es que este hijo está en un tiempo de rebeldía, de desobediencia, apartando su oído para no escuchar ni obedecer su palabra. Habíamos visto también la clase pasada este gran personaje, gran hombre de Dios como Nehemías, ¿no? Como el Señor a través de su palabra nos mostraba y nos muestra este corazón humilde, un corazón intercesor, pero también vemos las características de un líder allí en Nehemías. Mucho por aprender, también habíamos visto una gran enseñanza a través de Daniel, de cómo Daniel era constante en la oración, en el ruego, en el ayuno, pero cómo ambos buscaban al Señor, buscaban la presencia del Señor a través del quebrantamiento, de la confesión de sus pecados. Realmente hermosas las enseñanzas que hemos podido extraer en estas clases que estamos compartiendo. Ahora, queridos hermanos, hoy vamos a compartir eh, algo que está en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, en este caso, buscamos la palabra de Dios. Dice así, dice desde el versículo 1, aquí vemos un pacto de Dios con Salomón, y el versículo 1 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y aquí el versículo 3, versículo 3. Y le dijo Jehová, se le aparece a Salomón y le habla, Jehová le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los
días. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el Señor a quienes se presentan derraman su corazón en la presencia de Él y se presentan con un corazón sincero, con un corazón que está en sintonía con Dios. Él escucha las oraciones, escucha nuestros ruegos y responde. Se lo dice claramente aquí al rey Salomón, ¿no? Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado, yo he apartado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Habla de que su presencia, la presencia de Él, iba a morar, iba a estar allí todos los días. Pero ¿por qué le dice esto Jehová a Salomón? Porque fíjense ustedes rápidamente, retrocedemos un capítulo, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, y en el verso 29, vemos lo siguiente. Allí en el 28, para entrar bien en contexto, eh, vemos como Salomón dice así: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Allí vemos la oración de Salomón a Dios, ¿no? Porque al comenzar el capítulo 8 vemos que habla aquí de que Salomón traslada el arca al templo, ¿no es cierto? Por ende, habla este capítulo de la dedicación del templo, pero entonces, cuando aquí en el capítulo 9, en el versículo 3, Jehová habla a Salomón, es que está respondiendo la oración que había hecho en el capítulo 8 Salomón. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Vamos a ver algunas palabritas o frases. Por ejemplo, aquí encontramos la palabra santificado. Santificado, en este caso, el Señor vemos que santificó el templo, estando presente en la nube. Porque allí en el versículo 10 del capítulo 8 dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Qué maravilloso, qué hermoso, ¿no? Porque en el momento que fue depositada, que ingresaron el arca allí al templo, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La presencia de Dios manifestada en esta era, en ese tiempo, allí a través de la nube, la presencia de Dios. Como prueba de la consagración del templo, entonces, el Señor dijo a Salomón que él había puesto su nombre allí, y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 2. Santificado, apartado, separado, dedicado el templo para Dios. Y es que cuando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo está santificada, es decir, dedicada, consagrada a Dios, la presencia de Él se nota en nuestras vidas, la presencia de Él se manifiesta en nuestras vidas. No hoy en la actualidad a través de una nube, sino siendo llenos del Espíritu Santo y controlando nuestras vidas. Pero también encontramos la frase para siempre. Dios no estaba diciendo que habitaría eternamente en aquel edificio, ya que cuando leemos la palabra de Dios vemos que en menos de 400 años, el momento que fue consagrado, que fue santificado el templo, a los 400 años aproximadamente fue destruido por los babilonios. Y eso lo leemos en Primera de Reyes. Léalo después si quiere poner pausa. Primera de Reyes, capítulo 9, versos 7 al 9. Pero aquí lo que estaba diciendo Jehová era que Jerusalén y el monte del templo iban a ser o van a ser su trono terrenal, en tanto que la tierra permanezca.
Y esto se va a experimentar y se va a ver, por ejemplo, a través del reino milenial. No quiero hablar de los tiempos futuros, pero para que usted corrobore lo que yo le digo, tome nota Isaías capítulo 2, verso 1 al 4, y también Zacarías capítulo 14, verso 16. Pero hermanos queridos, hay una frase hermosa, una expresión hermosa de Dios dirigiéndose al rey Salomón en este capítulo. Y dice, mis ojos y mi corazón. Así dice el Señor, mis ojos y mi corazón estarán todos los días. Con esto vemos cómo Dios simboliza la constante atención, o mejor dicho, la palabra de Dios simboliza la constante atención y el profundo afecto, el profundo amor del Señor hacia Israel, su nación escogida. Y por implicación, Él les prometió acceso a su presencia y también respuesta a sus oraciones. Pero qué importante es, ya que estamos viendo el tema de la oración, es pedir. Vemos allí en el capítulo 8, habíamos visto cómo Salomón pidió. En el capítulo 9 vemos la respuesta de Jehová hablándole a Salomón. Y esto nos lleva a introducirnos en el Nuevo Testamento y en este caso en el capítulo 7 de Mateo. Y allí vemos cómo el Señor mismo, en este párrafo que se llama la oración y también la regla de oro, el Señor mismo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos queridos, nos está enseñando el Señor que debemos pedir. Debemos pedir. Debemos buscar. Debemos llamar. Y en Mateo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué importante detalle, qué importante lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Tenemos el ejemplo de Salomón primero, presentándonos al Señor en oración, con un corazón derramado, sincero, humillado ante la presencia de Dios. Pero vemos cómo el Señor Jesús nos enseña que debemos pedir para que Dios nos dé. Debemos buscar para encontrar, debemos llamar, dice, y se os abrirá. Y en el versículo 22, todo lo que pidierais en oración, creyendo en quien, en nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, no, creyendo en Dios, creyendo en las promesas que tenemos en su palabra, los recibiremos. Y en el mismo Marcos, pero en el capítulo 11 de Marcos, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y yo te pregunto, hermana, y me pregunto yo, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Nos estamos presentando con pecados ocultos ante el Señor? ¿Nos estamos presentando con orgullo? ¿Nos estamos presentando con soberbia? ¿O nos estamos presentando ante Él con humildad? Nos estamos humillando ante su presencia. Estamos teniendo esa relación que tenía allí Salomón en este segmento que hemos leído, pidiendo en oración, creyendo que Dios tiene el poder para responder nuestras oraciones, con la seguridad de que Él nos escucha. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos orando? ¿Creemos que el Señor tiene el poder para responder nuestras oraciones? ¿Estamos pidiendo caprichosamente que el Señor conceda nuestros caprichos? ¿O estamos entendiendo que debemos pedir conforme a la voluntad de Él? Hermanos, aquí en estos 3 versículos que hemos leído, tenemos una invitación a pedirle al Señor y a seguir pidiendo y a buscar y seguir buscando, a llamar y a seguir llamando.
Pero esto sabe que, mi querido hermano, mi querida hermana, esto requiere de una oración ferviente, requiere de una oración persistente. Y ahora usted dirá, ¿y le tengo que pedir lo que le pedí hoy a Dios mañana y todos los días porque será que Dios se olvida de lo que yo le pido? No, por supuesto que el Señor no se olvida, pero debemos ser fervientes. Tal vez no debemos ser reiterativos pidiendo lo mismo. Pero hay situaciones por las cuales debemos pedir, por ejemplo, por la salvación de nuestros familiares, por la salvación de aquellas personas que a esta hora se encuentran enfermas en distintos lugares, en distintas etnias, en zona donde hay selva, en zona donde hay bosque, en zona donde todavía la civilización no ha llegado al 100%. ¿Y, y qué debemos pedirle para que Dios se olvide? No, 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 no. Cuando el Espíritu Santo que nos ayude en oración nos recuerda que debemos pedir, debemos hacerlo en forma ferviente, por los motivos, por las causas que el Espíritu nos guíe, en forma ferviente y persistente. ¿Y qué es orar con fervor? Es gritar. ¿Es gritar? No, no es gritar, hermanos. En forma ferviente es hacerlo con ardor, con entrega, con predisposición, con amor, con devoción, con entusiasmo. Eso es orar fervientemente. Y orar en forma persistente es hacerlo siendo perseverante, siendo firme y constante e insistente en la oración. Les doy un ejemplo. Alguien alguna vez me contó el testimonio de que un papá le pedía al Señor para poder reunir, ahorrar el dinero para comprarle una bicicleta a su hija. Y pedía y le pedía, y Señor, y por favor, como sea, pero yo quiero comprarle la bicicleta a mi hija, pero por favor, Señor, ¿cómo puede ser que no me escuche, Señor? Yo soy un hijo que cada día te quiero agradar, te quiero servir, te quiero honrar, por favor, Señor. El Señor le concede la bicicleta. Él puede comprarse bicicleta. A los días que esa niña andaba disfrutando de esa bicicleta, la atropella un auto y muere. Entonces, debemos pedir, pero pedir con inteligencia, conforme a la voluntad de Dios. No desesperarnos, ser constantes, ser fervientes, ser persistentes, pero fijémonos cómo pedimos. No pidamos egoístamente, pidamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Señor, necesito una bicicleta, necesito tal cosa, Señor, si es tu voluntad, por favor concédeme, si no, ayúdame, Señor, a sobrellevar esta situación hasta que tú me respondas mi oración. Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Señor, yo espero y confío en que tú me vas a dar esto que te estoy pidiendo, pero sé que lo vas a hacer en tus tiempos, y tus tiempos son perfectos y son los mejores. Debemos orar con sabiduría, con humildad. Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí Santiago cita un ejemplo histórico, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así, la oración eficaz del justo puede mucho. Y precisamente se refiere a esto. Una oración eficaz es una oración con un corazón humillado, un corazón entregado, rendido a Dios y a su voluntad. Es pedir conforme a su voluntad, conforme a sus tiempos. ¿Mm? Podemos ver aquí, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 13, dice el Señor: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y aquí Cristo, el Señor Jesús, está declarando, le está diciendo a sus discípulos, por ende a nosotros, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Todo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero claro, llega un momento que debemos entender en nuestro estudio y en nuestra capacitación y en la formación y en la transformación que el Señor a través de su palabra va haciendo en nosotros, debemos entender que conforme a la voluntad de Dios y en los tiempos de Él.
Porque si pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra que Él nos oye y nos responde. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Recordemos, hermanos amados en Cristo Jesús, que la voluntad de Dios nos es revelada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Por eso es que debemos conocer bien las Escrituras, debemos conocer bien la palabra de Dios, para así poder conocer mejor la voluntad de Dios y orar con inteligencia. Tiempo atrás hablaba con algunos creyentes que me decían que estaban orando para que el Señor les mostrara si tenían que predicar el Evangelio. Por favor, por favor, hermanos, leamos la palabra de Dios. Busquemos ayuda con alguna persona capacitada, madura en la fe. ¿Cómo vamos a decir que oramos para que el Señor nos muestre si tenemos que predicar el Evangelio? Cuando somos llamados a predicar el Evangelio, tenemos la gran comisión que es para todos los creyentes. No solo para los que tienen el don de ser evangelistas, sino es un deber y un privilegio de todo cristiano predicar el Evangelio. Hermanos, es muy importante conocer y profundizar la palabra de Dios. Para nosotros crecer y ser transformados, pero también nos ayuda en la oración, nos ayuda para orar. Nos enriquece a tal punto, así como nos transforma la palabra de Dios, nos enriquece que la palabra de Dios nos ayuda. El Espíritu Santo usa ese conocimiento, esa palabra de Dios que está almacenada en nosotros, la usa también para guiarnos en la oración. Es muy importante. Son dos cosas que van de la mano y deben ir equilibradas, el estudio de la palabra y también la oración. Hermanos queridos, que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias a Él por sus enseñanzas, gracias a Él por su palabra. Y recordemos, meditemos en el relato de Primera de Reyes, en el capítulo 8, capítulo 9, de ese templo consagrado a Dios. Nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Que así como se manifestó la presencia de Dios en el templo construido por Salomón, se manifiesta en nosotros que somos templo de su Espíritu. Tenemos el poder, no nuestro, sino el poder de Dios, a través de la oración y del estudio de la palabra. Que el Señor nos bendiga y que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. El Señor te bendiga. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por un martes más de aprender un poco más de lo que nos has querido enseñar en esta tarde. Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas para que podamos ser instrumentos, ser canales de bendición, predicando el Evangelio a aquellos que todavía no se han reconciliado contigo. Y también poder bendecir a aquellos que están tristes, que están enfermos, sin esperanza, sin consuelo, por distintas circunstancias de la vida, que nosotros puedan encontrar ese amor tuyo, ese amor con que nos amaste nosotros primero, que ese amor lo puedan encontrar en nosotros. Que podamos ser verdaderamente sal en la tierra y luz en el mundo. Ayúdanos a no descuidar este privilegio enorme que nos has dado, este don maravilloso que es la oración. Ayúdanos a usar este recurso bien para interceder ante ti a favor de todos aquellos por los cuales tú nos mandas a orar en tu palabra. Que oremos incansablemente por nuestras autoridades, que oremos incansablemente por todos los santos como tú nos mandas. Y
por todos aquellos que están sin Cristo todavía en sus vidas. Bendice tu iglesia, el Mirador del Lago. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en nuestras vidas. Gracias por las pruebas que tú las transformas en bendición en nuestras vidas. Te alabamos, amado Dios y Padre Santo que estás en los cielos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga. Será hasta la próxima reunión.